Así que si la pregunta dice, ¿puedo seguir a Jesús sin ir a la iglesia? Te voy a dar una respuesta bien corta, pero yo quiero que tú entiendas la respuesta completa a medida que vamos en el mensaje. Mi respuesta corta para ti es sí, tú puedes seguir a Jesús, puedes creer en Jesús sin ir a la iglesia. Pero yo diría, si realmente amas a Jesús, vas a amar sus intereses. Y si realmente amas sus intereses, entonces vas a amar su iglesia. Y si realmente amas la iglesia, vas a ser parte de ella. Es una cadena. Claro, esa no es toda la respuesta. Yo le voy a dar todavía una hora y media, 2 horas más o menos de respuesta, ¿verdad? No, pero yo espero que entendamos cómo una cosa va relacionada con la otra. Imagínense que cerraran todas las iglesias del mundo. Que cierren todas las iglesias. ¿Seríamos todavía cristianos? ¿Seguiría todavía la fe cristiana en el mundo? Sí, realmente sí. Porque la realidad es que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un templo. La iglesia no es una organización. La realidad es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros individualmente somos parte de este cuerpo de Cristo. Y le voy a pedir que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12 porque Pablo lo expresa, lo dice de una forma excelente y creo que es la mejor forma de empezar a poder responder esta pregunta. Pablo lo dice de esta forma en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a empezar en el versículo 12. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Quiero que vaya conmigo al 26. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ellas. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Ore conmigo, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta tarde que nos permite compartir juntos, Señor, en familia, como hijos tuyos en este lugar, Señor, para adorarte y alabarte, Señor. Como una iglesia, como un solo cuerpo, Señor, te doy gracias. Y en este momento yo te pido que tú me des la sabiduría y la dirección para compartir esta palabra que es tan buena, tan transformadora, Señor Jesús, y que esta palabra hable a nuestras vidas, Señor, y nos cambie, que no solamente la hagamos, sino que la llevemos a hecho, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, usa mis labios, usa mi voz, usa mi mente, Espíritu Santo, para decir lo que tú quieres decir en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera que antes de que empezáramos completamente entendiéramos cómo Pablo escribe esta parte, porque Pablo está escribiendo una carta a Corintios. Y esta carta la vamos a utilizar, o esta iglesia de Corintios la vamos a utilizar para representar la iglesia del día de hoy. Corintio era una ciudad comercial, una de las ciudades más grandes comercialmente. Y por ende, por eso mismo, tenía mucho tránsito, también tenía mucha cultura, tenía muchas personas, mucha gente. Era una ciudad que tenía diferentes nacionalidades, tenía romanos, tenía personas que eran judías, tenían personas griegas, tenían personas de muchas diferentes partes del mundo porque era una ciudad que era comercial. La gente iba a vender sus productos, vivía en ese lugar y por eso, bueno, tenía mucho tráfico esa ciudad. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que tenía Corintios era que era una ciudad muy pagana. ¿Saben a lo que me refiero con ser una ciudad muy pagana? Era una ciudad muy idólatra, tenía muchos dioses. Específicamente una diosa llamada Afrodita, que era una diosa de la sensualidad. Y sus, según profetas o sus profetisas, como quieran llamarle, eran prostitutas que estaban en su templo y así según servían. Era una ciudad que estaba completamente hundida en el pecado, hundida en lo sucio, en las pasiones del ser humano. En el hombre, como es el hombre sin Dios, completamente perdido. Y entonces llega Pablo. Pablo llega y no quiero decir instala, pero planta una iglesia. Esta iglesia fue establecida en el segundo viaje de Pablo a Grecia, donde él duró aproximadamente 1 año y medio en lo que plantaba la iglesia. Y para hacer la historia un poquito más breve, después de ese año y medio, él se va para Éfeso y durante su tiempo en Éfeso, unas personas de la iglesia de Corintio van y lo visitan y le dicen cómo está la iglesia de Corintio. Usualmente cuando una persona, un pastor va y planta una iglesia y va a visitar a otro pastor, siempre le pregunta, hey, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo van las cosas? Así que yo me imagino una conversación parecida de, hey, ¿cómo está la gente en Corintio? ¿Qué pasó? ¿Cómo están las cosas?
Y me imagino obviamente que esta gente le comenzaron a decir cómo estaba la iglesia. La iglesia en Corintio, aunque era una iglesia que estaba en medio de un lugar tan oscuro y tan feo, tenía una base sólida, tenía una doctrina clara, tenía conocimiento de la palabra y creían en el don del Espíritu Santo. Era una iglesia que había sido instalada en un lugar oscuro para traer luz en medio de las tinieblas. ¿Están conmigo? Quiero que me sigan, porque aquí, como le dije la semana pasada, vamos a estar contestando la pregunta con la palabra del Señor. Así que el problema de ellos no era que estaban volviendo al paganismo, ni a la idolatría, ni nada. El problema que estábamos mirando, si usted estudia en 1 Corintios, era de que ellos no estaban empezando a aplicar la fe a esta nueva manera de ver el mundo, a su cosmovisión del mundo. No habían aplicado todavía la fe, o sea, habían conocido del Señor, habían sido transformados, pero todavía ellos no habían empezado a ejercer esos dones y ministerios dentro del cuerpo. Y como les decía, era una ciudad comercial, así que las personas que se salvaron, que fueron transformadas por el poder de Jesús, eran personas que eran libres o esclavos, que eran empresarios o eran personas que trabajaban para alguien, eran personas de diferentes países, diferentes lugares. Y una de las cosas que Pablo quería que estuviera claro es que no importa tu estatus social, porque al ser una ciudad tan grande y tan comercial, habían diferentes niveles sociales. ¿Están conmigo? Entonces, por tener diferentes niveles sociales, personas de diferentes niveles sociales se salvaron. Así que en esta iglesia llegan personas, a esta iglesia de Corinto llegan personas que eran empresarios, pero también personas que eran trabajadores y personas que eran de diferentes lugares. Y Pablo lo que quiere es que ellos entiendan de que aunque tú tengas diferentes niveles, diferentes talentos, diferentes cosas, diferentes fondos, todos son uno. Una sola cosa. ¿Por qué? Porque fueron bautizados bajo un mismo espíritu. Fueron salvos por un solo cuerpo, una sola sangre, un solo Dios, un solo Señor. Entonces, Pablo les quiere dar a entender a ellos que aunque tengan diferentes ocupaciones y diferentes fondos, todos son uno. Y yo quiero empezar a poner esa base porque la iglesia del día de hoy es exactamente lo mismo. Tenemos personas aquí que son empresarias, personas que son aquí trabajadores, personas que son de diferentes países. Tenemos colombianos, tenemos dominicanos, tenemos hondureños, tenemos más colombianos, y tenemos personas que son de Cuba, diferentes personas en este lugar. Y así mismo yo quiero que entendamos que era el mismo trasfondo que estaba teniendo Corintio. Y Pablo le está diciendo esto mismo. Todos ustedes tienen diferentes formas y diferentes cosas, pero todos ustedes han sido salvos por un solo espíritu. ¿Y por qué yo digo esto? Porque Pablo quiere que se haga claro de que la iglesia no fue diseñada para vivir una fe individual. No es de que yo fui salvo y ahora pues yo hago mi vida cristiana aparte y hago lo que me da la gana porque yo sí soy salvo, Jesús me salvó y ahora yo veo cómo me la arreglo solo. La iglesia, si usted ve en el Nuevo Testamento, en ningún momento va a encontrar de que la iglesia fue diseñada para vivir una fe individual. La iglesia no fue llamada a entrenar personas en esta vida cristiana a vivir una vida excluida, a vivir una vida individual, una vida alejada de todo el mundo, aislada de todos. No fue así. Y no hay nada más peligroso que un cristiano aislado. Es peligroso para él porque en el momento que vive alejado de su comunidad, pasa lo que pasa en el campo o en el safari cuando usted ve a estos leones detrás de la presa. Ellos lo aíslan porque es más fácil atacar a uno que cuando están todos en grupos. ¿Están conmigo? Entonces, recordemos la pregunta. ¿Puedo creer a Jesús? ¿Puedo creer en Jesús sin ir a la iglesia? Sí, tú puedes, pero corre mucho riesgo. Incluso, y yo todavía cuestionaría un poco tu fe, porque parte del producto de ser salvo es ocuparnos de los intereses de nuestro Padre. Y porque nos ocupamos de los intereses de nuestro Padre, nos va a importar la obra del Señor, nos va a importar la iglesia. ¿Estamos claros? ¿Estamos aquí? Entonces, la iglesia no fue llamada a vivir una fe individual, una fe aparte, sino que fue llamada a que todos vivamos en comunidad. Fue llamada a mostrar el amor de Jesús a la comunidad, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a cada uno de los que están a nuestro alrededor. Y hay dos cosas que yo quiero que mantengamos en mente mientras estamos contestando esta pregunta. Porque aunque ya saben la respuesta, creo que tener esto claro puede enseñarnos a ver si nosotros estamos en el lugar correcto o no estamos en el lugar correcto con relación al corazón. La única forma de que un cristiano pueda madurar y pueda ejercer su propósito no es en aislamiento, es en comunidad. La única forma de que una persona pueda
desarrollarse y crecer simplemente es en comunidad. El que ama a Dios va a amar su iglesia. El que ama a Dios va a amar los asuntos del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Y creo que hay varias verdades que podemos utilizar para responder estas preguntas. ¿Qué significa esto para nosotros? Que aunque la fe sea personal, no es individualista. En otras palabras, nadie puede tomar por ti la decisión de aceptar a Jesús. Nadie lo va a hacer. Esa es tu decisión. Nadie puede responder al llamado de Dios en tu vida, nadie más que tú. Solamente tú lo puedes hacer. Así que cuando el Señor te llama y tú sientes la convicción de que tienes que venir a Jesús y darle tu vida, eso es algo que pasa en ti. Algo que pasa individual. Él toca la puerta de tu corazón. De nadie más para ti, sino que toca la puerta de tu corazón. La fe es personal, pero no es individual en el sentido de que nosotros somos llamados a ser parte de esta comunidad para que nos ayude a crecer, para que nos ayude a avanzar. En Gálatas 2:20 lo dice de esta forma: en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo conocemos ese versículo, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que es uno de los pasajes de la Biblia más personales. Yo estoy crucificado en la cruz con Jesús porque Él murió por mí. Es tan maravilloso que Él haya sacrificado todo por mí, por ti. Eso es tener tu fe personal, decir yo creo que Jesús murió por mí. Y ese versículo enfatiza lo profundo y lo personal que es la fe. Pero eso no significa que vivamos aislados. Ahí no dice nada de vivir aislado. Ni el contexto tiene que ver con, bueno, tú tienes tu fe, ahora tú puedes vivir aparte de todos los cristianos. Al contrario, Jesús nos llamó a amar a Dios, pero también nos llamó a amar a nuestro hermano. Incluso Jesús mismo lo dice cuando resume la ley en 2 mandamientos. No sé si se recuerdan. La ley, Él la resume en 2 mandamientos. Dice Jesús en Mateo 22. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amas a Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo es qué? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es una relación vertical. Tu fe es una relación vertical con el Señor, pero también es una relación horizontal. Jesús lo resume de esa forma: amas a Dios con todo tu corazón y ama a tu hermano como a ti mismo. Entonces, la vida cristiana debe incluir congregarnos, servir, animarnos, corregirnos, acompañarnos y crecer juntos. Es parte de lo que desarrolla nuestra vida, nuestra fe cristiana. Entonces, ¿qué tan bíblica es tu relación con Dios si no se refleja nada con tu relación con los demás? ¿Qué tan bíblica es tu relación con Dios si tú no estás teniendo comunidad con los demás? Lo otro que yo quiero que entendamos es que si somos parte de un cuerpo, no podemos ser cristianos aislados. Para que un cuerpo funcione eficientemente, necesita a todos sus miembros. Y cada uno de nosotros sabemos eso. Cada uno sabemos cuando nos pegamos en un dedo y sabemos que ese dedo por un ratito no va a servir, o cuando nos duele algo y eso nos debilita el cuerpo completo. A los que están llegando a los 30 y a los 40 ya le van a empezar a sonar todos los huesos. ¿Sabían eso? Cuando se levantan en la mañana suenan como cuando abren una puerta oxidada. Así suena. Entonces mientras se va levantando suena pa, 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 porque se está... Bueno, cada parte del cuerpo tiene algo muy importante. Se lo digo por testimonio porque yo estoy ahí ya, en eso está. Cada vez me sorprendo de huesos que no sabía que tenían y músculos que no sabía que existían en mi cuerpo. Pero cada parte de nuestro cuerpo es importante. Cada parte de nuestro cuerpo es necesaria. Entonces, para que un cuerpo funcione eficientemente necesita a todos sus miembros. Pero esa práctica no es meramente individual. Tienen que estar todas las partes del cuerpo unidas para que sea saludable el cuerpo. Entonces, cuando alguien confía en Jesucristo, se convierte en miembro del cuerpo de Cristo. ¿Lo sabemos eso? Cuando nosotros venimos a Cristo, somos adoptados y Él nos hace parte, miembro de esta familia. Entonces, Él nos incluye en este cuerpo tan maravilloso que se llama la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros representando una parte del cuerpo. Entonces, así que cuando Pablo hace una descripción de la iglesia aquí, específicamente hablando de Corintios, le dice: cada uno de ustedes son miembros del cuerpo.
Y hace claro que hay algo en común entre todos ellos, y es que todos tenemos un mismo espíritu. En el versículo 13 lo decía así: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Todos fuimos marcados por ese Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, Él nos sella, nos marca, nos hace suyos, nos hace miembro de esta familia. Él nos da lo que es el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Qué nos da? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Nos da esa familiaridad, nos da esa conexión al cuerpo de Cristo y nos da ese interés por la obra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Él, sinceramente aceptamos a Jesús como nuestro Señor, que sea el dueño de nuestra vida, que sea que dirija nuestra vida, nosotros sentimos que el Espíritu Santo nos impulsa a preocuparnos por nuestro hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Tiene algo? ¿Necesita algo? ¿Cómo puedo yo ayudarle? Porque es mi hermano en Cristo. Te hace sentir parte de una familia. Y es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo enseña que somos parte de un solo cuerpo. Estamos conectados por un mismo espíritu. Una de las actividades que hace el Espíritu Santo es que nos da habilidades, nos da dones, nos da ministerios. Cosas que usted no puede ejercer en su casa, tranquilo, sentado. Yo todavía no he visto una persona que practique, no sé, el amor o la hospitalidad o algo así solamente solo en su casa. Para que eso se funcione, tiene que tener a otras personas a su alrededor. Entonces, ¿para qué nos equipa el Espíritu Santo? ¿Y para usarlo dónde? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos equipa, nos da habilidades. ¿Para que hagamos qué con eso? Para que nosotros sirvamos al cuerpo, para que el Espíritu Santo nos use para edificar el reino del Señor. Entonces el Espíritu Santo edifica a la iglesia a través de nuestro servicio. ¿Puedes servir a Jesús quedándote en tu casa? Bueno, puedes tener fe en Él, pero ¿cómo sirves a Jesús? ¿Cómo sirve el cuerpo si estás en tu casa? No estás sirviendo en sí a Jesús, no estás sirviendo a la iglesia en tu casa. Puedes creer en Él, pero no es lo mismo. El Espíritu Santo edifica a la iglesia y Él edifica a la iglesia a través de ¿quiénes? Es de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 14, pero ustedes que desean dones espirituales, procuren que esos abunden para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado un ministerio en mano. Y no hay mejor forma de descubrir esos talentos y ministerios que no sea en comunidad. No hay otra forma clara de hacerlo si no es en comunidad. Para eso tenemos que venir a la iglesia, tenemos que ser parte de la iglesia y tenemos que ver qué propósito tiene el Señor con nosotros para que nosotros podamos vivir y servir en ese propósito. Entonces, explícame tú a mí, ¿cómo puedes tú servir con los dones espirituales si estás en tu casa? ¿Cómo puedes mostrar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo puedes mostrar amor, fe, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio si no estás teniendo una comunidad de fe? No se puede. Personalmente yo creo que no se puede. Sin un grupo de personas tú no puedes decir que eres parte de un cuerpo. Es como una persona que diga, yo soy militar, soy parte del ejército, pero a mí no me manden, yo no soy de la guerra, a mí no me manden a la guerra, a mí déjenme en mi casa tranquilo. Pero soy de la guerra, soy militar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ese soldado? Va a decir, bueno, gracias por estar acá, pero hasta la próxima. Una persona que se llama cristiano, que es hijo de Dios, que dice que es parte de la iglesia, entonces va a ser parte del cuerpo de Cristo para una función. Amén. Dicen por ahí que el que no sirve, no sirve. Y yo sé que tal vez algunos se sientan un poquito incómodos, pero mi deseo no es necesariamente incomodarnos, sino que entendamos de que somos parte de un cuerpo y cada uno tenemos una función. Y aunque haya una excusa de decir, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, la realidad es de que cómo tú muestras tu vida cristiana se refleja a través de la comunidad en Cristo. Amén. ¿Estamos acá? ¿Estamos claros hasta ahora? Entonces, si nosotros nos quedamos en casa, ¿cómo vamos a usar lo que Dios nos ha dado? Como Dios quiere usarnos. Si nosotros no nos involucramos en esta comunidad, ¿cómo vamos a mostrar, a usar lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros? Primera de Pedro dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente,
porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. ¿Cómo practico yo hospitalidad? Tengo que tener otras personas a mi alrededor para practicar hospitalidad, ¿verdad que sí? Y dice el versículo 10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a otros. Sí, tú puedes creer en Jesús, pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es servir a Jesús, porque el que sirve a Jesús está sirviendo a su pueblo. ¿Estamos claros? Hasta ahora. No se preocupe, no he terminado todavía, me falta como 1 hora y media todavía. Entonces, si usted quiere servir a Dios, no puede quedarse en su casa. O sale a la calle y comienza a hacer las manos y los pies de Jesús, o se involucra en una comunidad cristiana. Pero usted no puede servir a Dios en su casa. No puede llamarse parte del ejército si no está ejercitando lo que el Señor ha puesto en sus manos para hacer. No hay forma de que usted pueda practicar los dones y los ministerios que Dios ha puesto en sus manos si usted se queda en su casa. Y cuando uno no comparte el evangelio, entonces, ¿qué está haciendo con la misión que el Señor nos ha dado? ¿Y cómo compartimos el evangelio? Cada forma de acción, cada forma que servimos a los demás es una muestra de Jesús en nosotros. Por eso a nosotros nos interesa tanto invertir en la comunidad, porque una iglesia que no está afectando la comunidad no está haciendo el trabajo apropiado, no lo está haciendo bien. Tenemos que hacer algo para que la comunidad conozca a Jesús a través de nosotros, para que la gente sea transformada y vea a Jesús en nosotros. Que no vea lo que mucha gente puede ver, que es un grupo de religiosos, un grupo de gente que se junta ahí, son gente bien rara, quieran llamarlo lo que sea, pero que no puedan negar de que somos gente que muestra amor, que no puedan negar que somos gente que son hospitalarias, que son personas que aman a los perdidos, personas que no conocen a Jesús, los aman y aún entre ellos mismos se aman. Por eso el mismo Pedro lo decían acá en el versículo 10, Dios de su gran variedad de dones nos ha dado tanto, úsenlos bien para servirse unos a otros. Nosotros somos llamados a compartir con los demás y a servir a los demás con esos dones y ministerios que el Señor nos ha llamado. Otra vez, ¿puedes creer en Jesús en tu casa? Sí, puedes creer en Jesús en tu casa. Pero servirle a Jesús es algo diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. O sea, no solamente nos preocupemos en nuestros intereses, sino que procuremos interesarnos por el interés de los demás, las cosas de los demás. Y la única forma que el Espíritu Santo te usa para bendecir a otros y para ser parte de la iglesia y edificar su reino es a través de la unidad y la comunidad con tus hermanos en Cristo. Y me gusta como dice aquí en Filipenses, de que miremos a los demás como si fueran mayores que nosotros. Y no es con un sentido de inferioridad necesariamente de que no, aquí hay personas mejores que otros, pero es que aún esas personas que tal vez tengan alto rango o alto liderazgo se sientan y entiendan de que todos somos iguales al pie de la cruz. Todos hemos sido salvos por el mismo Cristo. Todos tenemos el mismo espíritu. Así que aunque el pastor o el líder sea el más líder de todos los líderes, él tiene que servir a los demás porque todos somos llamados a servirnos los unos a los otros. Aquí no hay gente en pedestales porque el camino del Señor no se trata de eso. Se trata de que todos caminemos esta vida de fe juntos. Y aquellos que se sienten medio débiles, que necesitan una mano, para eso estamos nosotros, para tenderle la mano, porque tal vez hoy soy yo que necesito tu ayuda, pero tal vez eres tú mañana. Y tú puedes necesitar mi oración, mi comunidad, tú puedes necesitar nuestra fe para que podamos caminar y avanzar juntos. Así que aunque tú creas en Jesús, si vas a vivir para Él, debes mostrarlo con los demás. Dejar que Él use tus dones a través de ti. Porque una de las cosas que el Señor nos hizo nos creó para servirle a Él. Hemos sido creados para servirle a Él. Es parte del propósito, del diseño del Señor para nosotros. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, y yo sé que saben este versículo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. A mí me gusta mucho este versículo porque Dios antes de todas las cosas ya la había pensado en ti y preparó buenas obras para tú hacer. Propósito te dio. Nos dio el mismo llamado, pero nos dio un propósito. Y cada uno de nosotros ejerceremos ese propósito de acuerdo al talento o lo que Dios haya puesto en nosotros. Esas buenas obras. Cada uno de nosotros tiene algo, como lo leímos, que dar en la comunidad de Cristo.
Y el deseo de Dios desde el principio fue que le amemos a Él y que vivamos para Él, pero Él no nos obliga. Él no te obliga a ejercer ese llamado que Él tiene para ti, ese propósito. Él te dio ese talento, pero no es obligado para ti hacerlo. Al final de todo, el que pierde eres tú si no lo ejerces. Porque hay mucha bendición, hay mucha recompensa cuando servimos al Señor con lo que Él nos ha dado. Él nos creó para servirle a Él y hacer buenas obras, como leímos acá, que Él había preparado desde antes. Entonces, cuando amamos a Dios y le servimos de verdad, Dios ve nuestro corazón y ve que cumplimos ese llamado. Y Él nos bendice, nos llena de sabiduría, nos equipa. Y aun cuando pensamos, Señor, yo no sé de esto, yo no sé cómo hacer esto, el que da la habilidad, el que equipa, es el mismo Dios, a través del mismo Espíritu. Así que nosotros no podemos tener la excusa de que, Señor, pero yo no sé hacer nada, no sé por qué voy a tratar tal cosa, pero yo no sé hacer tal cosa, yo no sé servir aquí. El Señor le encantan corazones dispuestos y Él se preocupa de equiparlos a ellos. Siempre digo esto, tú me hubiese dicho a mí hace 10, 15 años que yo iba a ser pastor, y yo te iba a decir, no, Señor, este está equivocado, falso profeta. Le hubiese dicho algo. Pero sin embargo, yo todavía, con sinceridad se lo digo, nunca pienso que tengo la capacidad, pero el que responde, el que da, el que habla, el que me usa, y lo digo con toda sinceridad, es Dios, es el Espíritu Santo, porque en mí no hay nada bueno, incluso la palabra lo dice, pero aún así en su misericordia y en su gracia, el Señor nos da sabiduría, nos equipa y Él nos usa de acuerdo como Él quiere. Yo lo que dije, Señor, aquí estoy y tu negocio, de aquí para adelante lo que tú quieras hacer. Y eso es lo que le busca muchas veces en nuestro corazón, en personas que digan, Señor, yo sé que no puedo, pero tú sí puedes, así que yo digo que sí. Porque tú me creaste de antemano para servirte a ti, para ser parte de este cuerpo, para hacer una función en este cuerpo, para que el cuerpo pueda ejercer eficientemente lo que tú lo has llamado a hacer. Entonces, no solamente nos creó para hacer buenas obras, sino que también nos salvó para que hagamos buenas obras. Dice Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justamente y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, cuando nos salvó, no solamente nos salvó, sino que Él nos salvó también para que hagamos buenas obras. No solamente nos salvó para servirle, sino para que hagamos buenas obras. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros seamos parte del cuerpo? Y digamos, sí, Señor Jesús, yo voy a servirte, voy a obedecerte, voy a trabajar. Porque el Señor nos ha llamado, nos ha salvado. Y si realmente estamos agradecidos con Dios, si realmente hemos dicho que sí al Señor, entonces vamos a ser parte de ese cuerpo de la iglesia. Por último, necesitamos a otros para madurar y crecer. Miren, no hay mejor forma de practicar la paciencia con un grupo de cristianos. Algunos no me entendieron, pero está bien. No hay mejor forma de aguantar a tus hermanos que con tus hermanos. Así que si tú quieres que el fruto del Espíritu Santo florezca en ti, paciencia, amor, misericordia, todo eso, tienes que estar en un grupo de cristianos. Y eso mismo lo que hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos se juntaban en sus casas, ellos tenían comunidad, ellos comían juntos, tal vez tomaban un cafecito, un pancito, no me acuerdo cómo se llaman esos pancitos hondureños, pero son una de mis debilidades. Con eso a mí me pueden raptar con un pan de esos y un café y no me doy cuenta. Ellos se unían, se juntaban, estaban siempre tranquilos juntos. Ellos compartían la fe, ellos estudiaban la palabra, ellos oraban juntos, ellos estaban caminando. No solamente ellos oraban, sino que me imagino que ellos lloraban juntos. Celebraban lo bien que le iba a algunos y también lo difícil que estaban otros, también estaban ahí. Por eso siempre decimos que la iglesia es una familia de creyentes. Porque desde la iglesia primitiva nos damos cuenta de que todos nos tenemos que cuidar porque todos somos hermanos en Cristo. Amén. Dios no solo nos hizo iglesia para que no estemos solos, sino que nos hizo la iglesia para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa.
Miren lo que dice ahora. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Quiero aclarar de que aquí no está diciendo que si tú faltas a la iglesia una o dos veces es pecado y ya de ahí te vas para el infierno y Dios te libre. No, hay momentos donde uno falta a la iglesia por diferentes razones. Si se quiere tomar una vacación de un fin de semana, 2 fines de semana, eso es aceptable, eso está bien, eso no es mal, no es pecado. Al contrario, ustedes saben lo que hablan conmigo, yo los animo a que tómense un break, vayan, disfruten con su familia, hagan algo. Pero ahí dice algo que es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Una cosa es tomar uno, tal vez, o 2 domingos porque tú lo quieres tomar libre con tu familia, pero otra cosa es hacerlo costumbre. Porque eso es lo que dice aquí, no dejen de congregarse, porque como algunos lo tienen por costumbre, porque el dejar de congregarse debilita la fe, porque tú no practicas la fe, tú no sirves a tu hermano. Entonces, al tiempo de uno dejar de congregarse, lo que encontramos es a un cristiano medio flojo. Tal vez algunos de nosotros nos hemos encontrado en ese lugar donde hemos dejado de tener comunidad y por no tener comunidad nos sentimos que no tenemos como esa fe. Muchas veces nos sentimos que ni siquiera podemos orar porque pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios es como un ser humano que dice, no, como tú no fuiste a la iglesia esta semana, ni siquiera habla conmigo, ve, visita, ya después podemos hablar. Dios no es así, no tratemos a Dios como si fuera un ser humano. Él está ahí siempre, pero Él quiere que seamos iglesia, que tengamos comunidad. El problema no es una ausencia, sino una costumbre que pasa acá. Y yo me atrevo a decir que Hebreos nos está diciendo que el faltar regularmente a la iglesia es hay un síntoma más profundo a una situación espiritual. Cuando una persona ya lo tiene por costumbre, hay una situación espiritual que atender. Porque en comunidad tenemos amor, paz y todo, pero también encontramos personas que nos enfrentan, que nos dicen, hey, ¿cómo está tu vida espiritual? No te veo orando, no te veo como acá, ¿qué está pasando? Te veo medio flojo. Y a veces no nos gusta tener esas conversaciones que son necesarias para nosotros crecer. Y esas conversaciones se dan solamente en comunidad. ¿Estamos aquí? ¿Están entendiendo por qué? Yo quiero que entendamos otra vez la pregunta. Sí, tú puedes creer en Jesús. Sí puedes decir que sigues a Jesús. Pero si realmente lo haces con sinceridad, entonces tú vas a ser parte de la iglesia. Así que tu razón de hacerlo una costumbre puede ser de que algo haya pasado en tu vida o tal vez algún dolor, algún daño que alguien te hizo. Pero tu razón no debe ser, tu razón puede existir, pero no debe ser tu excusa para uno constantemente ya no volver a congregarse. Efesios 4:11, creo que ya conocen algunos de estos, vamos a leer una buena parte aquí ya terminando. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez le digo, el Espíritu Santo edifica la iglesia a través de los creyentes. Esos dones, esos ministerios toman parte en la iglesia a través de nosotros, a través de los creyentes. Y dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera por cualquier viento de doctrina o estratagema de hombres, pero que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Otra vez, esto va para decir de que en comunidad de que nosotros somos retados aún para crecer. No solamente ejercemos los dones y ministerios, sino que también somos retados a crecer. Y cuando crecemos, puede cualquier persona venir a decirnos de otro evangelio y nosotros vamos a saber decir, no, espérate, yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo he aprendido lo que dice la palabra de Dios, porque aquí en comunidad hemos estado estudiando la palabra de Dios y dice, esto es así y esto no es así, esto es verdad y esto es mentira. Así que Él es que constituye la diferente área de servicio para la edificación de la iglesia. Y Él lo diseñó de esta forma, de esta manera, para que necesitemos personas en nuestra vida. Personas que sepan más que nosotros, personas que nos enseñen, que nos corrijan, que desafíen, que nos animen, que nos ayuden en nuestro caminar en Cristo. Dice en Proverbio, el hierro afila al hierro, ¿verdad?
Un hombre se afila con otro hombre. Una persona se afila, se mejora. Al estar con otra persona puede mejorar, puede crecer. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nos necesitamos unos con otros. Entonces, quiero rápidamente hablarles de tres tipos de personas que tal vez tú te encuentres dentro de eso o conozcas a alguien que se encuentra dentro de todo esto. Pero están las personas que no van o que ya no pertenecen según a la iglesia. Van los domingos, escuchan el mensaje, pero nadie conoce realmente su vida. Solamente van y dan la cara, cumplen con la tarjeta de ponchar y ahí se van. También están los que se han aislado tal vez por alguna herida. Y esto es una situación muy, muy real. Que hay personas que han sido heridas tan profundamente por la iglesia, por la gente, y nos concentramos muchas veces tanto en lo que la gente hace y no ponemos nuestros ojos en Jesús, como dice la palabra del Señor. Aquí hay un grupo de personas imperfectas caminando hacia la perfección. Así que hay hermanos que van a cometer errores. Y a veces si nosotros no somos maduros espiritualmente, nosotros podemos dejarnos herir, y cuando nos herimos por esas cosas, una de las mejores salidas que pensamos nosotros es huir y ya no volver. Quizás alguien fue lastimado por alguna persona, por algún líder, por alguna iglesia, por alguna experiencia que tuvo en alguna iglesia. Pero una herida puede explicar por qué te alejaste, pero no puede ser la excusa para mantenerte sin comunidad. Una fe sola, en soledad, puede causarte que te mueras, porque tú estás viviendo sin comunidad y poco a poco te puedes debilitar si no estás alerta. Y número 3, el que cree que no necesita a nadie. Muchas personas tienen ese concepto de que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Si tú eres miembro de un cuerpo, alguien necesita de lo que Dios puso en ti. O tú necesitas de lo que Dios ha puesto en otra persona para tú crecer. No solamente necesitas a la iglesia te necesita a ti también. Entonces, así que si tu inquietud es de saber si puedes seguir a Jesús sin ir a la iglesia, yo te diría que tal vez te asegurara un poquito más si realmente estás siguiendo a Jesús de la Biblia. Porque tal vez te has formado tu propio concepto de Jesús. Y eso lo puede hacer uno puede inventarse lo que sea. Pero aquí lo que dice la palabra del Señor es de que si somos salvos, que somos salvos por gracia, lo que Dios ha puesto en nosotros es para la edificación de su reino, de su iglesia, y esa funciona a través del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros somos miembros de ellos. Porque el que ama a Jesús va a amar la iglesia. El que ama a Jesús ama la misión. Y el que ama la misión ama la iglesia. Amén.